Bienvenidos a este sexto vídeo de la quinta semana del curso de Fotografía y Arquitectura de la Open Online Academy. Nos habíamos quedado hablando de esa difícil posibilidad de compaginar la estética con la denuncia en muchas fotografías, ¿no? Cómo la distracción del espectador hacia valores estéticos impide a veces que el mensaje cale. No digamos nada cuando ya utilizamos técnicas digitales en las que no se sabe cuál es el tiempo o cuál es el proceso de intervención y qué puede el espectador creer y qué puede no creer. Quizá uno de los cambios más importantes que se ha producido no es tanto el cambio de la arquitectura que lamentaba Schulman cuando él decide retirarse, puesto que él sabía hacerlo muy bien con el movimiento moderno, pero no con la arquitectura distinta, sino los cambios que se han producido en la área digital, tanto en el mundo de los arquitectos, puesto que tú puedes crear ya una arquitectura habitual con el render, como en el mundo de la fotografía, que también podría hacer lo mismo, podría inventar totalmente esos espacios en lugar de salir a fotografiarlos. Aquí entraría toda una discusión. Por ejemplo, el trabajo de Dionisio González es una arquitectura inventada, una arquitectura aparentemente real, futurista, en la que juega él precisamente con los excesos para que nos quede claro que todo es pura creación de un render fotográfico en este caso, pero que podría ser posible. Él quería mostrar que por qué no se puede compatibilizar un tipo de arquitectura contemporánea de progreso con el pasado e incluso rehabilitar espacios deteriorados como es el mundo de las favelas con la nueva arquitectura habitable en esos espacios. Son proyectos que lo mismo que se hacen en arquitectura se pueden hacer con la fotografía, y él quería mostrar precisamente esta intencionalidad con estas tipo de imágenes de intervención que recuerdan al mundo más surrealista o más futurista, como esta de Philippe Dujardin, que sin embargo podemos encontrar en la realidad. Esto es lo más interesante, es que un edificio similar fue construido. El Ministerio de Transportes de Tbilisi, y esta fotografía que nos deja Goederis lo muestra así. No hay fotografía imaginable que no haya sido construida. En los últimos trabajos, por ejemplo, Victor Enric, siguiendo estas teorías de que se puede crear absolutamente todo con las nuevas tecnologías digitales, reinventa un edificio y lo construye de una enorme variedad de formas, como indicando las posibilidades que la nueva arquitectura tiene. No me interesa tanto este tipo de fantasía arquitectónica como los experimentos que sí que pueden abrir nuevas vías de investigación entre la realidad y su representación, entre las nuevas formas de mostrar la arquitectura. Por ejemplo, el trabajo que nos deja Thomas Weinberger, que combina fotografías tomadas en el día y en la noche en una sola instantánea final, en una sola copia final. Por tanto, está hablando, he dicho una instantánea, está hablando del proceso del tiempo, que al final, eso es la fotografía, el proceso de un día entero, de la toma de la luz y la toma de la oscuridad, y lo está unificando en un solo punto de vista sobre estos espacios enormes, dotándolos de una enorme belleza, de una enorme calidad también, pero sin perder nunca la referencia a estos lugares. Este tipo de experimentaciones es interesante y vale la pena dedicarles un tiempo, ¿no? Por ejemplo, las experimentaciones también con sentido esteticista que hace Michael Wolf con un enorme teleobjetivo que le permite mostrar estos espacios de densidad, sobre todo en las ciudades orientales, en Hong Kong, Shanghái, etcétera, donde la colmena habitable es casi un cuadro abstracto hasta que nos fijamos en los restos de la ropa colgada o en las huellas que deja la habitabilidad en esos espacios estéticamente impecables, ¿no? Hay muchos fotógrafos que se interesan por este tipo de arquitectura que es plana pero que crea sensación de tridimensionalidad, o al revés, como hemos visto antes, que se aplana precisamente con los objetivos, con el uso de teleobjetivos. Hay una herencia clara desde el pasado, ¿no? Los trampantojos barrocos, por ejemplo, esta cúpula de la iglesia de San Ignacio en Roma, que está pintada por el padre Pozo,
Nos habla también de las ideas de intervención en el paisaje, según la tradición land art. Por ejemplo, George Roos, el fotógrafo George Roos, crea espacios que luego fotografía, espacios que son efímeros, que van a ser destruidos, en los que él interviene, toma una fotografía y después ya no queda más que esta constancia fotográfica de su, primero, intervención en ese espacio y segundo, la fotografía que él ha tomado fruto de esa intervención. Recuerdo pues que esto se ha hecho ya desde los años 60, 70 con artistas conocidos como land art o earth art, que tomaban espacios, intervenían para dejar después solo una huella, una constancia fotográfica. Quizás Hristo Havachev se hizo muy famoso con sus famosos envoltorios de edificios que tocan el aspecto más cercano a la arquitectura y que hace que hoy tenga una lista de espera para que los edificios más importantes del mundo sean envueltos por él. Es decir, él ya ha creado casi un sello, lo mismo que muchos fotógrafos están también tienen en lista de espera a los grandes arquitectos y a los grandes monumentos y las obras estrella del mundo para que sean fotografiados por ellos. Esto que nos tiene que hacer también reflexionar de qué está pasando con la conciencia del autor y el fotógrafo, cuando el fotógrafo ha llegado a tener ya una consideración artística mundial. Otras obras land art interesantes tienen que ver con el paisaje, pero un paisaje convocado por la acción del hombre. En este caso es un campo de pararrayos que él ha inventado y crea unas fotografías que están en el fondo mostrando lo que él mismo ha creado, una tormenta artificial. Walter de María, en este tipo de obras, lo que busca es que la presencia sea insustituible por las imágenes, por la fotografía. De hecho, tiene, por ejemplo, una obra descomunal de 1 kilómetro en tierra adentro, con una barra que uno tiene que creerse que eso es así, puesto que no ves nada, solo ves una especie de plataforma en forma de alcantarilla y tienes que imaginar que efectivamente eso es real. Esto, por supuesto, exige la presencia en el lugar, lo mismo que la tormenta no puede ser fotografiable, hay que experimentarla. Son fenómenos del land art que se adelantan a algunas cuestiones interesantes para la fotografía de arquitectura que hacen, por ejemplo, fotógrafos como Felice Barini. Se dice fotógrafo, podía ser también un performance, puesto que él recrea instalaciones que nosotros podemos creernos o no, pensar que son productos digitales, y sin embargo son presencias reales, exigen estar allí y juega con un elemento muy característico de la arquitectura y de la fotografía que estamos viendo, que es la geometría, ¿no? Los puntos de fuga. Puntos de fuga que se pueden destrozar en cuanto nos movemos un poco de la posición idónea. Por tanto, son trabajos que llevan a la reflexión de qué ocurre en esta época digital y cómo los propios artistas reaccionan para buscar de nuevo la presencia, para que esto sea insustituible. En los siguientes vídeos profundizaremos más en estas cuestiones.